Estaba a un paso de la puerta de la oficina cuando la voz de mi padre cortó el aire. No estoy enojado. Perfecto. Tu hermana no obtendrá nada. Para mí no existe. Me quedé paralizado entre pasos, como si el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en hielo. No era el frío del aire acondicionado, era ese hielo que te congela el alma cuando comprendes, de una vez por todas, que para algunas cosas no hay vuelta atrás. Debería haber entrado. Debería haber dicho algo. Pero me quedé allí inmóvil, mientras a través de la rendija de la puerta vi a mi padre recostado en el sillón de cuero, hablando con mi hermana menor en un tono que pretendía ser casual. Ella asintió una vez, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi madre, Janice, estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados y los labios curvados en algo que no era alegría ni afecto, era la sonrisa de alguien que ya había ganado el juego incluso antes de que comenzara. No recuerdo cómo salí de allí. Lo único que sé es que no entré. No hice ninguna pregunta. No rogué. Crucé la puerta de mi antigua habitación, ahora reducida a habitación de invitados, y me cerré en la nueva, lo que quedaba de mí. Abrí mi computadora portátil y transferí cada centavo de mis cuentas, ahorros, inversiones, incluso el fondo de emergencia que ni siquiera sabían que existía. Un fondo que había creado años antes, guiado por una intuición que en ese momento no tenía sentido, pero que ahora resultó ser una predicción certera. Porque yo sabía algo que ellos no, el Segundo Testamento. El que mi abuela, Margaret Morgan, había escrito a toda prisa antes de morir, sin decírselo a nadie. Excepto yo. Esa noche no lloré. No grité. No rompí nada. Me quedé allí iluminado por la pantalla de la computadora, viendo cómo se acumulaban las confirmaciones de transferencias, mientras una verdad se instalaba dentro de mí, pesada y definitiva, ya no era su hijo. Pensaron que no tendría fuerzas para reaccionar. Y ese sería su segundo error. Todo empezó mucho antes de ese diálogo. Ahora lo entiendo, me borraron de la familia mucho antes de decir esas palabras en voz alta. El letrero estaba en esas tarjetas navideñas del año pasado, firmado con un cariñoso con amor, la familia Morgan. Mi nombre no estaba allí. Aunque llegué 2 días antes de la cena, horneé 3 pasteles con mis propias manos y envolví cada regalo hasta que me dolieron los dedos. Cuando le pregunté a mi madre sobre la foto familiar que me había enviado, respondió distraídamente, «Oh, cariño, la tomamos mientras estabas ocupada con tus quehaceres. Simplemente olvidé llamarte». En ese momento me convencí de que no era nada. Pero fue solo el comienzo. Luego vinieron los pequeños gestos, casi imperceptibles. Mi padre, siempre tan racional, empezó a decir cosas como, «Eres demasiado emocional para ocuparte de bienes raíces», o «Estas decisiones requieren cabeza fría, no sentimientos». Mi hermana, Claire Melissa, 4 años menor que yo, dejó de contestar mis mensajes, excepto cuando necesitaba algo, un documento, un favor, un préstamo. Su tono siempre fue ligero, como si todavía estuviéramos cerca. Pero era una fachada de proximidad. Incluso nuestro hermano adoptivo, a quien había criado como si fuera de mi propia sangre, empezó a llamarme mártir con una sonrisa que escondía una espada. Aún así, seguía apareciendo. Estuve allí cuando mi abuela se cayó por 3ª vez. Me quedé a su lado en la sala de cuidados paliativos, leyéndole con voz temblorosa y los ojos ardiendo de cansancio. La primavera siguiente dejé mi trabajo de consultor para ayudar a mi padre a recuperarse de la cirugía. Pagué la factura de la luz cuando se quedaron sin dinero. Cubrí las deudas de sus tarjetas cuando sus gastos se salieron de control. Nunca dijeron gracias. Simplemente lo aceptaron como si fuera mi deber. Quizás mi error fue confundir necesidad con cariño. Pero el verdadero shock vino esa noche, cuando escuché la conversación que pensaron que nadie la escucharía. La puerta de la oficina de mi padre estaba entreabierta y su voz sonaba como siempre cuando pensaba que estaba solo. Acerca de ese fondo, digamos que estaba cerrado. Lo dividimos entre nosotros. Claire ya recibió lo que le correspondía hace mucho tiempo. La palabra carga resonó dentro de mí como un disparo. No fue un grito, no fue un portazo, fue peor. Porque esa palabra lo resumía todo, cada sacrificio ignorado, cada silencio que me trataba como algo desechable. Me quedé allí en el pasillo, respirando profundamente. No por miedo.
sino porque algo dentro de mí se rompió para siempre, esa parte ingenua que todavía creía que, tal vez, podrían cambiar. No fue el odio lo que me mantuvo despierto. No fue ira. Estaba seguro de que no fue un malentendido. Fue codicia. Y ya ni siquiera se molestaron en ocultarlo. Entonces recordé su voz, áspera y baja, desde la cama del hospital: un día vendrán contra ti. Cuando lo hagan, abre el cajón de abajo. En ese momento pensé que era algo sentimental, una carta, un objeto de valor emocional. Pero ahora lo entendí. Ella había visto todo con una claridad que yo me negaba a ver. El cajón estaba en su antigua habitación, empotrado en un escritorio de caoba que nadie había tocado en décadas. La abrí lentamente, casi segura de que estaría vacía. No lo fue. En su interior, un pequeño pendrive, una carta doblada con su inconfundible trazo y un sobrecolor crema, sellado con cera y un sello. Me temblaron las manos mientras desdoblaba el papel. Claire, si estás leyendo esto es porque ya atacaron. La sangre no los hace dignos. El amor no los hace leales. Toma lo que es tuyo y no te disculpes. Abuela. 4 frases. Pero sonaron como un trueno. Releí cada palabra y solo entonces me di cuenta, no eran lágrimas lo que ardían en mis ojos, sino una determinación fría, clara e implacable. Dentro del sobre una versión alterada del testamento, firmada, autenticada por testigos y registrada en una notaría 2 semanas antes de su muerte. Cada línea me daba el control, el 51% del negocio familiar, la administración del patrimonio personal de mi padre, 2 propiedades en Gonville, una cuenta de inversión bloqueada con poco más de $1.200.000. Ella no había dividido todo en partes iguales. No había intentado complacer a todos. Me eligió no porque fuera mejor, sino porque me quedé. Porque yo estaba allí cuando ella cayó. Porque tomé tu mano cuando nadie más se acercaba. Porque escuché tus historias hasta el final. Ella no me dio poder. Me dio pruebas. Que no estaba loco. Que él no había inventado los silencios, las sonrisas falsas, las miradas de soslayo. Que en medio de sus juegos, ella había trazado una línea y me había puesto en el lado correcto. Del lado de la verdad. Me quedé quieto durante mucho tiempo, sosteniendo ese sobre como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Querían que me fuera. Excelente. Que jueguen el partido. Quemaría toda la casa. A la mañana siguiente bajé a la cocina como si nada hubiera cambiado. Mi padre, Richard, estaba a la cabecera de la mesa, analizando informes financieros. Mi hermana untó mantequilla sobre el pan tostado como si fuera un gesto de paz. Mi madre, Janice, removía el té junto al fregadero, silbando en voz baja la misma melodía que siempre cantaba cuando pensaba que había ganado. Buenos días, dije. Mi padre ni siquiera levantó la vista. Estamos ocupados, Claire. ¿Puedes esperar un poco? Sonrisa. Una sonrisa helada. Ensayado. Por supuesto, respondí. Pero creo que ustedes son los que van a tener que esperar. Por supuesto. Solo quería felicitarlos. Esto captó su atención. Mi padre levantó la vista, todavía sosteniendo el bolígrafo entre los dedos y con el ceño fruncido en una mueca de desdén. ¿Qué? Toqué suavemente el sobre la mesa. Con esto. La taza de té de mi madre revoloteó en sus manos, derramando un chorro oscuro sobre el fregadero de mármol. Ella no se movió para limpiarlo. Ella simplemente se quedó quieta, mirándome, con los labios entreabiertos en un silencio que gritaba más que cualquier palabra. ¿De qué estás hablando? Su voz era un susurro ronco, como si de repente se le secara la garganta. Abrí el sobre con un gesto lento y deliberado, como quien despliega un mapa del tesoro frente a piratas hambrientos. Saqué el testamento enmendado y lo coloqué entre la mantequera y la taza de café solo de mi padre, justo en el centro de su territorio. La cinta característica de mi abuela brillaba a la luz de la mañana, intocable, irrefutable. Mi padre bajó los ojos. Lea la primera línea. Luego el segundo. Su rostro se estaba convirtiendo en una máscara de cera que se derretía al sol, la confianza se desmoronaba, la arrogancia se evaporaba. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No fue mi madre quien rompió el silencio. Fui yo.
Eso es absolutamente genial, dijo con una calma que me sorprendió. Firmado, notario, registrado. Todo según la ley. Me volví hacia mi padre. Me acordé de Beverly. ¿La amiga de la abuela de aquellas fiestas de té en la iglesia? Ella presenció la firma 2 semanas antes de su muerte. Un detalle que al parecer prefirió ignorar. Nadie respiró. El aire en la cocina se hizo más espeso, tan pesado como el plomo. Mi madre se llevó la mano al pecho como si el papel pudiera atravesar la mesa y estrangularla. «Tú robaste esto», gruñó mi padre, su voz era un trueno ahogado, lleno de amenaza. No, respondí sin cambiar de tono. Gané. El silencio que siguió fue denso, casi sólido, como si el mundo se hubiera detenido para presenciar el momento exacto en que entendieron, las reglas del juego habían cambiado. Y esta vez, era yo quien tenía las cartas. Pensaste que me iría tranquilamente, dije en voz baja, cada sílaba un corte preciso. Que me dejarías borrar con una sonrisa forzada y una servilleta doblada en la mesa de acción de gracias. Pero me subestimaste. Mi padre avanzó apuntando con el dedo como si fuera una pistola. ¿Me oirás? No, lo interrumpí, más fuerte pero aún tranquilo. Ahora eres tú quien escuchará. La sonrisa que había tratado de ocultar la noche anterior se le heló en los labios. Ayer, tan pronto como escuché su discurso, ordené al banco que iniciara una auditoría. Los ojos de Melissa se abrieron como platos. ¿Qué diablos está pasando? La miré sin piedad. Tu legado acaba de escaparse de tus dedos. Los labios de mi madre temblaron. Esta es tu familia. No, corregí. Esa es una lección. Y luego di media vuelta y me fui. No corrí. No me escondí. Simplemente ocupé el espacio del que juraron que nunca tendría el valor de quejarme. La oficina todavía olía a cuero envejecido, a café fuerte y al dulce perfume de mi padre, el que usaba cuando quería parecer inofensivo. No había estado en una sala de juntas desde que tenía 22 años, desde la última vez que ofrecí ayuda para organizar un evento corporativo y me dijeron, con una pequeña sonrisa condescendiente, que lo dejara en manos de los profesionales. Pero ese lunes por la mañana entré por la puerta principal con la postura de alguien que ya había ganado la guerra. Las secretarias parpadearon 2 veces antes de reconocerme. Caminé directamente a la sala de conferencias, donde ya estaban sentados los socios de mi padre, Thomas, Mariana y algunas caras nuevas. Y Chase, por supuesto, con su traje impecable y esa postura arrogante que adoptaba cuando creía tener el control. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Acerqué una silla y me senté. Su cabeza giraba tan rápido que parecía atada a un hilo invisible. No perteneces aquí, escupió como si las palabras pudieran expulsarme de la habitación. Deslicé los documentos de propiedad sobre la mesa, directamente a sus manos. Según esto, aquí es exactamente donde pertenezco. El silencio que cayó fue eléctrico. Ellos leen. Despacio. Metódico. Thomas tosió ajustándose la corbata. No fuimos informados sobre este cambio de liderazgo. Me encontré con su mirada firme. Ahora lo son. La habitación todavía estaba intentando procesar la información cuando la puerta se abrió violentamente. Mi padre entró 10 minutos tarde con el rostro convertido en una máscara de furia apenas contenida. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que aterrizaron en mí. Se detuvo a medio paso, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Esta es una adquisición hostil, rugió. No, respondí con calma. Esto es justicia. Golpeó la mesa con las manos y la madera crujió bajo el impacto. No tienes experiencia. Pero tengo la autoridad, respondí sin pestañear. A partir de hoy, cada transacción superior a $10.000 pasa por mí. Chase se ríe, un sonido seco y sin humor. ¿Crees que puedes llevar este negocio mejor que tu padre? Lo miré. En verdad. ¿Considera que utilizó dinero de la empresa para cubrir deudas de póker? Sí. Creo que tengo una gran oportunidad. Un suspiro cortó el aire al otro lado de la mesa. Alguien en el tablero se inclinó para susurrarle algo a su colega. Un teléfono estaba enchufado en la rodilla de alguien y grababa todo. Mi padre no se movió. Simplemente se hundió en la silla, como si le hubieran quitado el oxígeno de la habitación.
Estoy aquí para traer transparencia, declaré. Algo que esta empresa no ha visto desde que falleció mi abuela. Thomas asintió casi imperceptiblemente. Ella siempre decía que hacías las preguntas correctas. Sonreí contenida. Ella me enseñó bien. Cuando terminó la reunión, la mayoría se fue en silencio con la cabeza inclinada. Pero mi padre se quedó. Me siguió por el pasillo, su voz era un gruñido cansado. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? Ya lo estoy tomando, respondí sin mirar atrás. Desde el momento en que decidiste que era desechable. Parecía agotado. No enojado. No peligroso. Vacío. Era la primera vez que lo veía así. Te arrepentirás. Me detuve mi mano en la manija de la puerta. No, padre. Solo me arrepiento de una cosa, haber confiado alguna vez en ti. Eso se acabó. Más tarde ese día, llamé a la auditoría. Comenzamos con declaraciones relacionadas con Chase, luego pasamos a las empresas fantasma de mi padre y, finalmente, a los contratos de consultoría de mi madre. Los expedientes crecieron, dinero limpio, dinero sucio, todo meticulosamente documentado. Y por primera vez en años sentí que algo se despertaba en mi interior. No fue ira. No fue venganza. Fue claridad. Los informes llegaron más rápido de lo que esperaba. Y eran peores de lo que imaginaba. Línea tras línea, transferencias a empresas extraterritoriales, pagos a consultores fantasmas, retiros de efectivo firmados por Chase. Equipo alquilado que nunca existió. Y lo más devastador, transferencias de 6 cifras, registradas como Aldren y Sons Ventures, directamente vinculadas al nombre de mi madre. No fue una mala gestión. Fue un fraude. Planificado. Calculado. No solo intentaron excluirme, estaban drenando a la empresa hasta su última gota. Me quedé en la oficina mucho después de que todos se habían ido, con los dedos entumecidos sobre el teclado mientras revisaba página tras página de mentiras financieras disfrazadas de estrategia. No fue trampa. Fue un robo. Reuní los documentos y se los envié a los abogados. En el asunto del correo electrónico, una sola palabra. Continuar. Esa misma noche Chase irrumpió en mi oficina, con la camisa arrugada y la barba sin afeitar. Parecía un hombre cuyas paredes se estaban derrumbando sobre él. Estás destruyendo todo, siseó. No aparté los ojos de la pantalla. Hiciste esto solo. Solo estoy sosteniendo el espejo. Se inclinó hacia adelante con la voz temblorosa. ¿Crees que eso te convierte en un héroe? Estás destruyendo a tu propia familia. Me levanté lentamente. Una familia real no construye un imperio sobre mentiras. Una verdadera familia no te tacha de traidor por exigir justicia. Una familia real no planea borrar a su propia hija como si nunca hubiera existido. Su rostro palideció. ¿Puedo explicar? Falsificaste la firma de mi abuela en un cheque de retiro, le dije. Esto es un crimen. Se quedó en silencio. Te di una oportunidad, dijo con voz firme. Elegiste ignorarla. Ahora lo pagarás. Su voz tembló. No tienes que hacer esto. Sonreí sin alegría. Y no tengo que perdonar. Yo quería. Pero ya no se trataba de lo que yo quería, sino de lo que ella merecía. Se fue sin decir nada más. Por la noche llamó mi abogado. Estamos listos para presentar. Seguimos adelante. Me detuve frente al edificio de la empresa y miré el logotipo tallado en la fachada, que alguna vez fue un símbolo de orgullo, ahora solo un nombre grabado en piedra, erosionado por décadas de corrupción silenciosa. No, le dije a mi reflejo en el cristal. Sin negociaciones. Sin silencio. Vayamos al final. Quería la verdad en blanco y negro. A la mañana siguiente apareció una nueva pestaña en la web corporativa, Liderazgo. Mi nombre. Mi foto. Mi misión. Bajo firma, nieta de Eleanor Bass. Si no se puede confiar en los cimientos, la estructura se derrumba. Y eso es exactamente en lo que trabajé. Arrancando la podredumbre. Piedra a piedra. Nombre por nombre. La invitación llegó al mediodía. 1 hora.
Sin abogados. Me debes una. No le debía nada. Pero respondí, sí. Nos reunimos en el antiguo jardín detrás de la iglesia de Santa María, donde a mi abuela le gustaba sentarse mientras aún podía caminar, donde mi madre fingía podar rosas mientras en realidad negociaba con el abogado defensor que juraba no conocer. Ella ya estaba allí cuando llegué. Blusa blanca. Impecable. Cabello recogido con precisión quirúrgica. No parecía una madre esperando a su hija, sino más bien una ejecutiva a punto de dar una rueda de prensa. No me senté. Tengo que admitirlo, dijo con los ojos fijos en la capilla, no me decepcionaste. Siempre ha sido así. Tú también, respondí. Una leve sonrisa, casi imperceptible, asomó a sus labios. No para mí. Al vacío. No estabas protegiendo a la abuela. Querías destruirme. No, corregí. Te destruiste a ti mismo. Solo entonces volvió su rostro completamente hacia mí. Todavía sereno. Por ahora. Mantuve unida a esta familia, declaró como si leyera un discurso ensayado. Salvé a tu padre después de su tercer desastre financiero. Llené agujeros. Borré las huellas. Me ocupé del desastre. Y yo, dijo, fui el único que nunca mintió. Ella se levantó. Despacio. Sacudió su falda como si acabara de arrancar malas hierbas. Vas a ganar, dijo. Lo sabemos. Se acercó. Bajó la voz hasta convertirla en un áspero susurro. ¿Y luego? ¿Crees que encontrarás la paz? ¿Crees que eso es lo que quería la abuela? ¿Este circo? La miré. En verdad. Vi a la mujer que una vez amé, no a la madre, ni a la estratega, sino a la persona que intentó, en vano, suavizar las arrugas de su propio rostro. Un rostro que ya no le pertenecía. Eso ya no servía. No, respondí. Pero ella hubiera querido saber la verdad. Y estaría orgulloso si finalmente dejara de disculparme por existir. Por un instante sus labios temblaron. No por ira. De algo que se sentía más como dolor. Quizás incluso peleé. Luego desapareció. Todo se desmorona, Claire, murmuró. Hasta la verdad. Esperar. No respondí. No le pregunté qué quería decir. Me di la vuelta y me fui antes de que pudiera convertir mis palabras en una amenaza, una advertencia o una súplica. El aire afuera era más frío de lo que esperaba. No por la temperatura. Era denso, cargado, como si incluso las paredes estuvieran conteniendo el aliento, esperando palabras que no pudieran ser retiradas. Mi madre, mi padre, los abogados, alineados como piezas en un tablero que ya no reconocía. 3 máscaras. 3 fantasmas de la familia en la que una vez creí. Cuando dijeron mi nombre, me levanté. Caminé hacia el frente. Levanté la mano. Juré decir la verdad. Hablé sin dudarlo. No porque no tuviera miedo. Sino porque el miedo ya no me controlaba. Viví durante años en el silencio que crearon. Ahora habló en un salón cuyas puertas ya no se podían cerrar. Le dije todo. La cronología. Los traslados. Los retiros falsos. La empresa fantasma que creó mi padre. Los contratos de consultoría pagados por empresas registradas a nombre de mi madre. Las alertas bancarias las puse el día que descubrí que, a sus ojos, yo había dejado de existir. Luego tomé un descanso. Mi abuela dejó una cosa más antes de morir. Sacó una cinta USB de su bolsillo. Se lo entregué al alguacil. Un clic. El audio comenzó. Una voz frágil pero firme. Usado por el tiempo, inconfundiblemente suyo. Claire, si alguna vez intentan borrarte, no lo permitas. Eres el legado de esta familia. No su versión. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Ni siquiera mi padre. Cuando llegó el turno de mi madre, se puso de pie como lo hacía en la iglesia, lenta, elegante y calculadamente. Nunca quisimos hacerte daño, declaró. Intentamos protegerla. Él siempre fue sensible. Me reí a carcajadas. Sin respeto. Para que todos lo escuchen.
¿Así lo llamas ahora? ¿Sensibilidad? ¿Borrar a una persona de su propia historia? El juez no parpadeó. Mi padre se miró las manos. Mi madre miró hacia abajo por primera vez. Cuando terminé, el dinero ya no importaba. No se trataba de las consecuencias. Se trataba de dignidad. Sobre la memoria. Sobre ser visto, finalmente. El martillo cayó. Yo conservaba el control absoluto sobre los bienes de la familia. A Mellisa se le ordenó devolver cada centavo malversado. A mis padres se les prohibió permanentemente cualquier función fiduciaria relacionada con el negocio o los activos familiares. Era oficial. Fue público. Fue irreversible. Afuera los reporteros esperaban como buitres olisqueando sangre, micrófonos, cámaras, preguntas a gritos que yo no tenía obligación de responder. Pasé junto a ellos en silencio. No necesitaba demostrar nada. De vuelta en la casa del lago, abrí el diario de mi abuela en la página que había marcado meses antes. Allí estaba escrito: a veces es necesario derramar sangre para que el cuerpo sane. Las familias no son una excepción. Me quedé en el porche hasta que el sol se ocultó tras las copas de los árboles. El aire olía a pino y a recuerdos. Intentaron enterrarme. Pero mientras lo hacía, me dieron una pala. No cavé una tumba. Empecé a construir una base. A la mañana siguiente se completó el traslado. Todos los títulos, documentos, propiedades, todo lo que tenga mi nombre. La casa junto al lago permanecía inmóvil bajo la niebla de la mañana de otoño. Las hojas amarillas caían a cámara lenta, como si alguien las hubiera soltado con demasiada suavidad. En el interior, el aire no olía a humedad. Olía a nada. La ausencia de gente. Como si estuviera esperando. Ahora todos los documentos tenían mi firma. Los billetes, mi nombre. La herencia que intentaron borrar, irónicamente, estaba en manos de la misma persona que intentaron expulsar. No tuve una fiesta. No llamé a nadie. Abrí el viejo baúl de cedro de mi abuela, coloqué el testamento corregido junto a sus diarios y cerré la tapa. Sin discursos. Sin despedidas. Solo un acto silencioso de devolver algo al lugar que siempre debería haber estado. Esa noche dejé las ventanas abiertas. Ya no tenía miedo. No se oían voces en los pasillos. No había escalones en las escaleras. Solo el suave viento que viene del agua y el recuerdo de alguien que creyó en mí antes de que yo creyera en mí mismo. Intentaron enterrarme. Me llamaron débil, demasiado sensible, una carga. Pero no entendieron que cada vez que intentaban borrarme, solo me aclaraban más. Cada silencio que me impusieron se convirtió en una frase que algún día diría en voz alta. Y cuando finalmente me entregaron la pala, no cavé ni un hoyo. Construí algo mucho más sólido. Ahora la casa lleva mi nombre. El negocio refleja mis valores. Y duermo con las ventanas abiertos, no porque los perdoné ni porque los olvidé, sino porque ya no tengo miedo de lo que puedan ver. La luz que entra es mía. El aire que circula es el que elegí respirar. Y si un día tocan a la puerta con la misma prepotencia de antes, encontrarán una versión mía que no se doblega, que no se explica y, sobre todo, que no pide disculpas por existir. Lo que llamaban debilidad es hoy mi fortaleza más visible. Lo que intentaron borrar ahora ilumina caminos que ni ellos mismos pueden ver. Y cuando miro hacia atrás, no veo ruinas, veo los cimientos de lo que construí sobre ellas. Porque la mejor venganza no es odiar, ni olvidar. Es vivir tan plenamente que tu misma existencia se convierte en una respuesta.